Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Ciencia es Cultura. Hoy damos inicio con un ciclo de charlas que tendremos por motivo de la Universidad Cervantina. Tendremos charlas los días 1, 2, 5, 6, 7 y 8 de septiembre en horarios de 11 y 2 de la tarde. Para esto tenemos nuestra primera invitada, Felisa Monroy, quien es creadora de talleres de capacitación, de danza infantil y del podcast Bailo, Dudo y Luego Existo. Bienvenida, Felisa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias, muy bien, muy honrada de estar en este espacio. Daré un poquito de lectura de tu currículum. Felisa es bailarina de corte clásico. Comenzó su preparación a los 9 años en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. En 1998 ingresó en el Centro de Desarrollo para la Danza en la Ciudad de México, para continuar con sus estudios como ejecutante de danza clásica en los prestigiosos maîtres de ballet, ex integrantes del Ballet Nacional de Cuba, Raúl Gustavat Hernández. Entre su repertorio cuenta con presentaciones de Don Quijote, El Cascanueces, Paquita, Corsario, El Lago de los Cisnes, Romeo y Julieta y La Bella Durmiente. Su formación docente cuenta con la metodología para maestros impartida por la maestra Angélica Klein, certificación internacional en el Progressive Ballet Technique impartido por Robin Siegel y cursos especializados con la pedagoga argentina Angélica Muñoz. Entre sus logros más recientes tiene que es creador del podcast Bailo, Dudo y Luego Existo, disponible en Spotify y YouTube. Sus talleres han llegado a países como Perú, Chile, Colombia, Panamá y Argentina, capacitando a más de 150 maestras con este método. Es co-creadora de los conversatorios pedagógicos, un espacio para la reflexión y el conocimiento de teorías del siglo XX. Estudiante de la licenciatura de psicopedagogía. Felisa Monroy nos dará su charla Responsabilidad Docente, la docencia dancística como vocación, no como opción. Pues Felisa, bienvenida y cuando gustes iniciar tu charla. Muchas gracias. Bueno, una de las frases que más escuché a lo largo de mi carrera como bailarina clásica fue: ¿qué vas a hacer cuando ya no puedas bailar? No te va a quedar de otra más que dar clases. Y lo que me parece importante aquí es el matiz que tiene el no te va a quedar de otra más que dar clase. Este sentido como de desprecio, porque pareciera que al estar nosotros frente a un grupo transmitiendo conocimientos, valiéramos menos. Es como si la labor del docente tuviera una gran etiqueta de fracaso, como si estuviéramos mal vistos en la sociedad. Porque claro, como no pudiste ser la gran bailarina mundial o el gran escritor famoso o el súper pintor, pues no te quedó de otra más que dar clase. Y si lo trasladamos a un ámbito fuera de la danza, pensaría yo que como no lograste ser el cirujano famoso que trabaja en ese hospital de prestigio, pues no te quedó de otra más que dar clases en la Facultad de Medicina de tu ciudad. Y esto me causaba un gran conflicto porque desde muy pequeña yo supe que a lo que me quería dedicar el resto de mi vida era a dar clases. Yo siempre quise ser maestra, mucho antes de decidir que quería ser bailarina, que quería ser artista, siempre supe que quería ser maestra. Y me conflictuaba darme cuenta que en el mundo allá afuera, los maestros valíamos muy poco. Los maestros no teníamos un estatus en la sociedad. Los maestros tenían, como les decía, esta etiqueta de fracaso, de no te quedó de otra. Y para eso les voy a pedir que reflexionemos un poco y hagamos un viaje a la antigua Grecia. Esta civilización, al igual que en Roma, en China, en Egipto, tenían un valor especial por los maestros. Los maestros en esa época eran respetados, eran escuchados. Socialmente tenían un lugar especial. En Grecia fueron
los sofistas, nada más y nada menos que tenían la labor de transmitir sabiduría. Por eso eran respetados. Y ahora les pido que regresemos a México, siglo XXI. ¿Qué es lo primero que viene a la mente cuando escuchamos la palabra maestro? Tomemos en cuenta que el origen de la palabra maestro viene del latín magister, que significa la persona que tiene la más alta calidad de conocimiento en una materia. Eso significa maestro. Pero ¿qué pasa cuando en México escuchamos maestro? Esto es lo que pensamos que son o que somos los maestros. Los que hacen marchas, los que hacen meeting, los que dejan a los niños sin clase 1 mes, 2 meses, 3 meses, a los que solo les interesa tener una plaza, cobrar y califican sin darse cuenta si está bien elaborado el trabajo o no. Y puede ser que nos cause gracia pensar que esos son los maestros, pero creo que también debería de darnos pena. Porque el cuestionamiento aquí es cómo pasamos de ser las personas encargadas de transmitir sabiduría, las personas que tenían un lugar especial en la sociedad, en esas civilizaciones antiguas, ¿cómo pasamos de eso a esto? ¿En qué momento dejamos de ser valiosos? ¿En qué momento nos convertimos solamente en un meeting? Y esto es para los maestros de primaria, de secundaria, de universidad. Pero si hablamos de los maestros como yo, que trabaja en el área artística, aún tenemos menos valor, mucho menos, porque claro, retomando lo del principio, no te quedó de otra más que dar clase. Entonces, valemos muchísimo menos cada vez ante la sociedad. Y para responder la pregunta de cómo fue que dejamos de valer, creo que nos tenemos que hacer otra pregunta y es, ¿cómo elegimos nuestra carrera? ¿Cómo es que elegimos ser maestros? Y me parece importante porque en el momento en el que uno escoge a qué se va a dedicar el resto de su vida, ¿cómo vas a ser feliz el resto de tu vida? Si eres de las personas que googlea las 10 carreras mejor pagadas en México o las 10 carreras peor pagadas en México para saber dónde no me meto, creo que a partir de ahí hay un terrible problema. ¿Por qué? Porque al parecer en la actualidad elegimos una carrera, una, por el dinero y 2, por el estatus social. Porque qué oso que estés en una reunión, imagínate que te pregunten, ¿qué quieres estudiar? Y tú digas, ser maestro, quiero ser maestro. No, es que, o sea, como que eso no es trendy, como que no es aesthetic, ¿no? No se ve bien. ¿Cómo vas a poner hashtag, quiero ser maestro en Instagram? Y eso me parece un poco terrible y triste, porque no podemos ir por la vida eligiendo a qué nos dedicamos solamente porque sea bien pagado o bien visto. Creo que es importante recordar que tenemos que respondernos esta pregunta. ¿Realmente qué me hace feliz? Porque lo que elijas lo vas a hacer durante mucho tiempo y lo que elijas va a impactar en la vida de muchas personas. Entonces, no puede venir de la pregunta de qué es lo que me va a dejar más dinero, qué es lo que me va a dejar una mejor posición social. Me parece importante que entonces recurramos a la vocación. ¿Qué es la vocación?
La vocación tiene este lazo con lo religioso, con lo divino. La vocación significa el ser llamado. Era lo que sentían, sienten los sacerdotes, las monjas, cuando eligen entregar su vida a la religión. Esa es la vocación. El ser llamado es el responder realmente al ¿qué quiero hacer con mi vida? Y me parece que tendría que ser esa la pregunta que nos tenemos que hacer, no solamente googlear, que es a quiénes les pagan más en este país por ser profesionales. No podemos olvidarnos de la vocación. Y creo que en el arte, si no responde a la vocación y comenzamos a elegirlo como una opción porque no nos quedó de otra, entonces empezamos a educar desde un lugar muy distinto. Empezamos a educar desde la frustración. Porque claro, como no pudimos ser esos bailarines y ahora tengo que dar clases para sobrevivir, entonces, ¿cómo van a ser esas clases que des? ¿Cómo van a ser esas clases del maestro que está resentido con el mundo? ¿Cómo van a ser esas clases de danza del maestro que incluso envidia a los alumnos que llegan, que a lo mejor tienen más condiciones físicas y entonces él, desde este lugar de resentimiento, de frustración y de envidia, dice, ay, yo hubiera querido tener ese cuerpo, yo hubiera querido tener ese giro, ay, me cae mal. Imagínense ese impacto. Eso realmente no es la vocación. La vocación también tiene este matiz de humildad. Elegir la docencia como vocación es estar consciente de que los reflectores no van a estar sobre el maestro. La docencia es trazar caminos para que el alumno logre un objetivo. Es trazar caminos, no es estar enfrente del foco. Y es entender que en ese camino nos toca ir a un lado del alumno, al otro, atrás empujándolo, incluso a veces arrastrándolo un poquito, pero nunca vamos a ser los maestros, los protagonistas. Nosotros acompañamos al alumno en el proceso. Y eso viene con la conciencia de elegir la docencia por vocación. Porque si solamente es para ganar dinero y terminar de pagarte otra carrera, o solamente es porque te lastimaste la rodilla y ya no pudiste bailar, entonces nunca vas a entender que ese camino es el de tu alumno, no es el tuyo, no es tu lucimiento. La clase no es ese lugar donde tú vas a brillar. Tus alumnos los vas a enseñar a brillar. Y tú vas a crear este ambiente para que ellos brillen, para que ellos aprendan, para que ellos tengan herramientas, no para que el maestro se luzca en clase. Por eso me parece importantísimo hablar de estos temas, para que realmente se cree una reflexión de por qué estoy dando clases. Y no tiene nada de malo dar clase para pagarnos nuestra carrera, no estoy diciendo que sea malo, pero no puede ser eso tu único motor. ¿Y por qué es que no puede ser el único motor? Porque hablemos de números. ¿Cuánto tiempo pasamos en una escuela? En los países de primer mundo, como España, son entre 17 y 20 años estudiando. ¿Y con quiénes estudian? Con maestros. En países como México son de 13 a 17 años en una escuela. ¿Con quién? Con maestros. Y en el caso de los maestros de educación artística que trabajamos por las tardes, yo tengo alumnas que tienen de los 3 años a los 12, luego deciden que ya no quieren ir al ballet y luego regresar a los 15 años y continuar hasta los 25 probablemente. Son muchísimos años los que pasan por las tardes conmigo.
Tengo el privilegio de verlas desarrollarse en muchas etapas de su vida. Entonces, si cuantificamos todo ese tiempo, vamos a llegar a una conclusión. Alguna vez leí que los maestros éramos los verdaderos influencers. Y sí, sí lo somos. Porque si pensamos en todos esos años que estamos en contacto con nuestros alumnos, claro que somos una influencia, por supuesto que sí. Pero en nosotros está decidir si somos una influencia positiva o una influencia negativa. ¿Cómo queremos impactar la vida de nuestros alumnos? Aquel docente que tuvo solamente la opción de la docencia para solventar sus gastos, ¿qué tipo de influencer va a ser? Con este resentimiento, con esta frustración, con esta poca pasión por preparar su trabajo, por transmitir, por observar al alumno. ¿Cuál va a ser el impacto? Tenemos que ser conscientes que, en mi caso, que trabajo con el sector infantil, ellos aprenden por imitación. Yo soy, en esa clase, el modelo a seguir. Y los niños absorben absolutamente todo. Ellos pueden imitar perfectamente cómo hablo, cómo me muevo, cómo me peino, cómo pongo los pies, es más, hasta los chistes que cuento. Claro que soy una influencia en su vida. Y los alumnos que están en una etapa vulnerable como la adolescencia, por supuesto que también tengo un impacto en su vida. ¿Qué pasa entonces si yo soy una maestra que está frustrada y que se la pasa señalando sus cuerpos o sus condiciones físicas para la danza? ¿Qué pasa si yo hago comentarios como, claro, es que como tú eres la que no puede subir mucho la pierna, ¿verdad? Porque es que sí, es que estás como tiesa, como durita, sí. ¿Qué pasa con esos comentarios? Estoy destruyendo un poquito cada día la seguridad de mi alumno. Entonces, ¿cómo pueden pensar que no tenemos influencia sobre ellos? No se trata nada más de trabajar con cuerpos, al menos en el área de la danza. Tenemos que entender que estamos trabajando con mentes, con sentimientos, con seres humanos. No nada más se trata de poner ejercicios que se vean increíbles, ejercicios que les pueda yo tomar muchas historias para Instagram. Se trata de cómo te preparaste para lograr ese ejercicio. ¿Qué tanto sabes del cuerpo de tu alumno? ¿Qué tanto sabes de las posibilidades de tu alumno? Es más, al menos sabes por qué es que él decidió tomar clases de danza, por qué es que él decidió tomar clases contigo. ¿Tu maestro lo sabes? Todas esas preguntas te las tienes que hacer. Pero claro, vuelvo, si sigue siendo una opción, a ti eso no te interesa. ¿Qué es lo que van a pensar? Yo ya di mi clase, ya cobré la mensualidad. Si aprendió o no aprendió, bueno, pues eso no es mi problema. Claro, porque justo ahí es que no hay vocación. Entonces es muy importante tomar la decisión consciente de todo lo que implica estar frente a un grupo y dejar de pensar en la forma de la danza o en la forma de la sociedad y comenzar a pensar en el fondo y comenzar a pensar en todos esos años que estamos todas las tardes o todas las mañanas frente a un grupo y pensar que sí somos ese ejemplo y que sí, que también podemos ayudarles a transformar su vida y que sí podemos ayudarlos, tal vez con un ejercicio muy simple en clase de ballet, como brincar 2 bloques de foamy. Cuando esa niña logra brincar esos 2 bloques de manera adecuada, su seguridad crece y esa seguridad se va a ver reflejada tal vez en 2 semanas cuando ella en su clase de matemáticas sepa una respuesta y tenga el valor para levantar la mano
y decir, yo sé la respuesta de esa suma. ¿Por qué? Porque ese ejercicio le ayudó a reafirmarse. Y ese ejercicio motriz tuvo un impacto en su desarrollo emocional, en su desarrollo social. Entonces, todo lo que hacemos en un salón de danza impacta no solo el cuerpo, la autoestima, la seguridad, incluso la forma en la que el alumno se concibe a sí mismo. No podemos poner ejercicios que se vean padres solamente. Tenemos que poner atención en cada bloque que se construye a través de la clase de danza, de pintura, de escultura o de matemáticas. La influencia sigue siendo la misma. ¿Qué pasa con ese adolescente que va a clases de danza y era demasiado tímido? Y de repente en la clase se encuentra con un grupo amable que le preguntan diario, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Y poco a poco él se empieza a abrir. Y claro que ahora su desempeño en la escuela cambia. Y claro que ahora es un adolescente capaz de socializar. Y claro que es un adolescente que ahora puede escoger una carrera y puede incluso tal vez decidir, mamá, papá, me voy de intercambio a Canadá. ¿Por qué? Porque ya no tengo miedo, porque siento que sí soy capaz, porque siento que sí lo voy a lograr. Ya no necesito que tú me lleves y me traigas a todas partes, porque antes todo me daba miedo, pero ya no. ¿Y qué creen? También eso pasó en el salón de danza. Todo esto es para que entendamos la magnitud de la docencia. Todo eso tiene que ver con dar clases. No nada más es hacer ejercicios increíbles. No nada más es lograr fotos espectaculares con la pierna 180. Va mucho, mucho más allá. Recuerden que estamos trabajando con seres humanos. Y parte también de la vocación y de la conciencia de la docencia es asumir algo que se llama responsabilidad. ¿Qué significa la responsabilidad? Ayudar y cuidar los unos de los otros, pensando siempre en lograr el bien común. Eso es la responsabilidad. El docente tiene que ser responsable, tiene que ser cuidadoso, tiene que buscar el bien común. No nada más puedes pensar en yo ya cobré, a mí ya me dieron mis vacaciones, yo ya califiqué. Eso no es responsabilidad docente. Y parte de la responsabilidad también es entender que no porque tengas un título atrás de tu escritorio, terminaste como docente. La carrera no termina. No podemos pensar, claro, pero la palabra maestro significa que tengo el máximo conocimiento. El máximo conocimiento nunca termina. La profesión nunca termina. Estamos en una constante capacitación, siempre, en una constante evolución, en un constante aprendizaje y sobre todo en un constante ejercicio de observación de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque ahí están las preguntas y ahí están las respuestas. Pero tenemos que observar, no podemos dar por sentadas las cosas, no podemos pensar que porque estudié la licenciatura en docencia, en danza clásica, en danza contemporánea, yo ya terminé porque ya lo sé todo. No puedes pensar que porque un ejercicio te funcionó 2 años con un grupo, te va a funcionar con la generación que sigue. No termina. Cada generación es distinta, cada cuerpo es distinta, cada mente es distinta. Por eso, sí, hay que tomarnos en serio el papel de maestro, pero en serio, no pensar que porque eres el maestro lo sabes todo. No pensar que porque eres el maestro no puedes equivocarte o no puedes aceptar las críticas constructivas. Claro que las necesitamos. Eso también es la responsabilidad docente. Aceptar que te puedes equivocar. Aceptar que incluso te tienes que equivocar para replantear la situación, para crear otro camino
y lograr un mejor aprendizaje. Eso también es ser responsable. Saberte humano, saber que cometerás errores, saber que, claro, también se te va a inflar el ego de vez en cuando y también hay que regresar a poner los pies en la tierra. Eso también es parte de la responsabilidad. No podemos pensar que un título, una maestría, un doctorado nos hizo terminar. Nunca termina. Esta es una de las labores que creo nunca hay un máximo. Nunca te deja de sorprender. Cada grupo es un reto. Cada etapa es un reto. Incluso ahora, en la pandemia, es un reto. La pandemia fue un reto, trabajar online fue un reto, regresar de la pandemia sigue siendo un reto. Los que se han detenido a observar a sus alumnos pequeños seguramente habrán notado cómo la generación pandémica tiene muchos problemas con la adaptación, con la espacialidad. Y nos corresponde a nosotros como docentes que trabajamos con cuerpos, con la expresión corporal, ayudarlos a ser más sociables, ayudarlos a que se adapten mejor a diferentes entornos, ayudarles a que su mundo deje de ser la pantalla que fue durante 2 años en el confinamiento. Eso nos corresponde y eso es parte de la responsabilidad docente, sin duda. Pero ahora ya hablamos de tal vez lo duro que suena la responsabilidad, pero quiero compartirles que a través de la vocación, la conciencia y la responsabilidad suceden cosas increíbles, como la transformación. Sí sucede. Y les quiero compartir una experiencia que me hizo pensar en qué momento a mí me cambió el chip como maestra. ¿Cuándo dejé de ser una maestra promedio? ¿Cuándo decidí asumir la responsabilidad de mi vocación? Y creo que fue en el momento en el que conocí a un alumno que llegó a mi escuela buscando clases de puntas hace aproximadamente 7 años. Él iba cada semana durante 3 meses a pedir informes hasta que por fin se inscribió. Cuando yo lo vi, sus condiciones físicas eran impresionantes, 100% adecuadas para bailar ballet. Solamente que tenía un problema con el peso y que además tenía 17 años. O sea, iba un poco tarde. No digo que tardísimo, porque en el caso de los varones hay planes especiales para varones en el ballet clásico, pero digamos que en promedio los varones se gradúan entre los 18 y los 19 años, y él tenía 17 años y nunca había tomado clases de ballet. Él me dijo que amaba la danza, que quería seguir entrenando. Yo le dije que íbamos a trabajar muy duro. A los 3 meses que él empezó a tomar clases conmigo, me di cuenta que realmente tenía toda la madera para ser un excelente bailarín. Y me llegó una convocatoria, una audición, para ganar una beca para el Bolshoi, un verano en el Bolshoi, en Rusia, en Moscú. Y la persona que me contactó para la audición me dijo, ¿tienes a alguien? Y le dije, sí tengo a alguien a quien mandar. Y entonces le dije a mi alumno, y él me miró con ojos de asombro y me dijo, Felisa, ¿realmente crees que pueda lograrlo? Dije, claro que sí. Me dice, pero tengo muy poco tomando ballet. Le dije, no te preocupes. Ellos sabrán reconocer en ti las condiciones que tienes. No buscan que seas un primer bailarín. Es un verano intensivo, vas a aprender. No tienes que llegar con todos los recursos listos. Entonces, ahí empezó este proceso de transformación. Porque
me di cuenta en un momento que él solamente había tomado clases conmigo, nada más, en un salón de 10 por 10, en una ciudad como Celaya, y que ahora tenía la oportunidad de audicionar para una escuela que tiene 300 años de prestigio en el mundo del ballet. Así que trabajamos mucho, tomaba todas las clases de la semana, más aparte sabía que tenía que cuidar mucho la cuestión estética. Se llegó el día de la audición, yo sabía que lo iban a aceptar. A los 15 días le dieron la respuesta y en efecto, lo habían aceptado para el verano en el Bolshoi. A sus 17 años, sin haberse subido nunca a un avión, sin haber salido nunca de Celaya, casi, o del estado. Y ahí me entró un ataque de miedo, porque ya era real que ese joven de 17 años, con una experiencia de 7 meses tomando clase, iba a salir de un salón de ballet de Celaya a tomar clase en la meca del ballet. Para que dimensionen, muchos de los bailarines famosos de México o del mundo ni siquiera pueden entrar ahí. El Bolshoi es una institución tan celosa que no cualquiera entra a esos salones. No es como que, ay, bueno, ya vine, pagué y déjenme entrar. No, no es así. Entonces pensé, le tengo que dar más herramientas. Tengo que lograr que ese niño tome clases en otros lugares. Nunca ha pisado otro piso más que este. Nunca ha escuchado otra voz de maestra más que la mía. Entonces nos dimos a la tarea de entrenar en otros lugares, de buscarle otros maestros, de que él se acostumbrara a otros ritmos de clase, a otro tipo de música, a otro tipo de ejercicio. Primero entrenábamos juntos, yo entrenaba con un grupo de bailarinas profesionales en otra ciudad. Después le dije, te tienes que acostumbrar a que yo no voy a estar en el salón de clases, porque en Rusia yo no voy a estar. Y además, ¿qué crees? Tenemos que empezar a preparar variaciones, porque te van a pedir repertorio. Y me dijo, Felisa, yo nunca he bailado una variación, pero te lo van a pedir. Estoy segura que te lo van a pedir, ahí viene, en las materias que vas a tener. Y qué bueno que lo hicimos, ¿saben? Porque el día uno, cuando él estaba en el Bolshoi, ensayaron Corsario. Y cuando terminó, él me mandó un mensaje y me dijo, Felisa, gracias, porque ¿sabes qué? No me quedé parado. Sabía lo que hacía. En ese momento me di cuenta que ese miedo que me había dado al principio había funcionado. Que lo que había yo pensado de que él tuviera más experiencias, de soltarlo, de aventarlo, había funcionado. El hecho de no querer acaparar su formación, de no creer que yo era la única que iba a poder formarlo para llegar al Bolshoi. Claro que no. Entonces empecé a comprender muchas cosas. Cuando él regresó de ese viaje, me dijo, Felisa, no quiero ser químico en alimentos, porque aparte de todo, es un niño súper inteligente, lleva muy bien en su carrera. Me dijo, no quiero ser químico en alimentos, quiero dedicar mi vida a la danza. Esto es lo que quiero hacer. Este viaje me vino a confirmar que es a lo que me quiero dedicar. ¿Qué hago? Dije, bueno, lo primero es que te tienes que ir de aquí. Tenemos que buscar escuelas en otro lugar, porque conmigo ya terminaste. Mi labor terminó aquí. Yo ahora lo que me toca es empujarte lo más que puedas para que llegues lo más lejos posible. Pero te tienes que ir. Y entonces nos dimos a la tarea de buscar escuelas. Hace 2 meses aproximadamente se graduó de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey con un excelente promedio. Bajó un aproximado de 26 kilos. Él era un niño que no se atrevía a tomar clase con playera blanca, como van los varones a ballet.
Él siempre iba con una sudadera y yo siempre lo estaba presionando. Tienes que traer ropa pegada. No quiero, no puedo, no me gusta verme en el espejo, pero es que lo tienes que hacer porque es que si quieres entrar a una escuela profesional, te lo van a pedir. Cuando en su primer año de carrera bailó Bayadera, la danza de esclavos, y salió con el torso desnudo, imagínense el impacto de eso. Claro que yo quería llorar. Me mandó una foto y lloramos juntos. Le dije, solo tú y yo sabemos lo que esto significa, porque yo he sido testigo de tu transformación. Y hace 2 días empezó a tomar clases, ya graduado, con la primera compañía profesional con la que va a empezar a entrenar, porque bueno, se está preparando para grandes planes. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que en este viaje que hemos hecho juntos, él y yo, me dijo algo que me hizo comprobar todo lo que les he dicho hoy. Felisa, si tú no hubieras creído en mí, si tú no me hubieras mandado esa audición, si tú no me hubieras llevado a otras escuelas, si tú no hubieras hablado conmigo no solo sobre la danza, sino sobre la vida, si no me hubieras enseñado a calentar, a fijarme en cómo me tratan los maestros, mis compañeros, a tener precauciones, pero también a aventarme, pero también a ser humilde, siempre tener los pies en la tierra, a ser agradecido. Nada de esto estaría pasando. ¿Y sabes qué sería yo? Un químico en alimentos, trabajando en una empresa, frustrado. Y hoy, gracias a ti, soy el bailarín que quiero ser. Transformaste mi vida. Y ahí entendí que sí, que la docencia como vocación y con responsabilidad y con compromiso y con preparación y con muchísimo corazón, sí transforma la vida de las personas. Y no es el único caso que conozco, tengo otros. Así que eso ha sido el mayor motivante para que el chip cambie dentro de mí y saber que sí, la responsabilidad es el camino. Porque a través de la responsabilidad y del compromiso comenzamos a dignificar nuestra profesión como docentes. Y así puedo responder al primer cuestionamiento. ¿Cuándo dejamos de ser tan valiosos? Cuando dejamos de ser responsables. En ese momento dejamos de ser valiosos. En el momento en el que el maestro asume su responsabilidad, asume que es esta influencia en la vida de los alumnos, asumes esa posición que tienes al estar frente a un grupo, no de poder, no de autoridad, de ser ejemplo y de ser guía. En ese momento, todo comienza a cambiar. Es ahí cuando pones tu granito de arena para dignificar la profesión del docente. Es ahí cuando entonces podemos considerarnos como estos maestros de la Grecia antigua, respetados y escuchados. Pero para llegar ahí, te tienes que dar cuenta de muchas cosas y tienes que aceptar los errores y tienes que abrazar los procesos y tienes que entender que es un camino difícil, que es un camino con muchas piedras, pero que al final sí hay una verdadera transformación en la vida. Y para terminar, les quiero dejar esta frase que me encanta. La tarea del educador moderno no es cortar selvas, sino regar los desiertos. Y es cierto, no solo se trata de posibilitar lo posible, se trata de sembrar esperanza donde te dijeron que no era posible. Se trata de creer que sí, alguien de Celaya, alguien que iba a ser químico, hoy puede ser el bailarín que quiera a nivel mundial. De eso se trata, de regar los desiertos, de sembrar la semilla de posibilidad donde el mundo dijo, ay, claro que no. ¿Cómo de clases de ballet vas a vivir? ¿Cómo crees que va a llegar al Bolshoi? ¿Cómo crees que se va a graduar? Sí, sí se puede. Así que el mensaje es
Dignifiquemos nuestra profesión a través de la responsabilidad y atrévanse a regar los desiertos. Muchas gracias. Felisa, excelente charla. Gracias. Muy buena información. Voy a leer los comentarios que nos han estado llegando. Claro. Sí, bueno, y Crea Publi te manda felicidades, que eres un gran docente y nos brinda información de tu trabajo. Sí. Claro, sí, bueno, me encuentran en Facebook como talleres, Felisa Monroy Workshop, y estoy en Instagram como Talleres Felisa Monroy, ahí estoy subiendo continuamente todas las capacitaciones que doy a maestros, más aparte, bueno, información del podcast y de toda esta comunidad de docentes reflexivos, por la que actualmente me preocupo tanto. Muy bien. Luego, Steph Duque nos dice, maestro en México, igual, muchísimo trabajo por una paga miserable. Comentario. Sí, desgraciadamente, bueno, creo que es algo que tiene mucho que ver con esta cuestión del valor, y esperemos que a través de volvernos docentes más responsables y conscientes podamos tener una mejor remuneración económica. Sí. Cintia Her te saluda, te felicita. Gracias, sí. Luego Jimena Map nos dice, se necesita reforzar muchísimo la orientación educativa y vocacional desde los primeros niveles educativos para encaminar nuestro perfil profesional a nuestro plan de vida, pero con departamentos de orientación siendo sinónimo de castigo, reportes, regaños, ¿cómo? Sí, creo que hace falta que más gente se haga consciente de la educación humanista. Por ahí creo que hay textos increíbles que nos pueden ayudar a iluminarnos y cambiar esta cuestión del señalamiento y el castigo para responder realmente a una vocación verdadera. Muy bien. Cynthia Her también nos dice, un docente influye completamente en la vida de una persona, más como estudiante. Muchas gracias por compartir. Gracias. Daniela Ruiz te manda a saludar. Gracias. Natalia Chávez nos dice, los docentes están completamente infravalorados, tienen una responsabilidad gigante e influyen muchísimo en la sociedad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Daniela Ruiz, ojalá todos los docentes pensaran como tú y no tuviéramos que taparnos con gente que no está preparada ni quiere prepararse en el trayecto. Pues bueno, creo que parte de la labor que asumo es eso, no que sean como yo, que se pregunten qué es lo que verdaderamente quieren para que justo tengan una mejor preparación, porque ya vimos que es real el impacto que tenemos, ¿no? Entonces, mi labor es eso, crear conciencia, sobre todo, en los maestros de danza infantil. Sí. Luego, Víctor Gisaliturri, con esto podemos concientizarnos como docentes para dignificar nuestra profesión y ser lo más ejemplares para nuestros chicos. Muy buena plática. Gracias. Creo que son todos los comentarios que tenemos. ¿Algo más que desees agregar, Felisa? No, bueno, pues nada, que tengo las plataformas ahí de mi trabajo y que, bueno, es una comunidad grande y sigue creciendo, y eso me da mucho gusto, que lo que yo pensaba que era un problema en México, ahora veo que se extiende también en Latinoamérica, ¿no? La situación del docente poco valorado. Entonces, bueno, tanto en mis talleres como en el espacio del podcast, justo nos encargamos de crear contenido de valor y de que los maestros tengan esta conciencia al ejercer su profesión, pero desde un lugar humano. O sea, que se preparen, pero no se olviden de la parte humana, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando quieran, cuando gusten, ahí están mis redes sociales y podemos estar en contacto y, bueno, difundiendo la importancia de la docencia responsable y consciente. Muchas gracias, Felisa. Te agradecemos tu participación. Muchas gracias, de verdad, por el espacio y por la invitación. Muchísimas gracias. Sí, Nati, mira, llegó un último comentario de Jocelyn Martínez. Nos dice, ser maestro no es malo, ese es un tabú actual. A todos en algún momento de nuestras vidas, un maestro nos enseñó una gran lección y por el conocimiento es lo mejor que podemos hacer.
Totalmente. De hecho, justo pensaba hoy en la mañana, incluso los más grandes y famosos desarrolladores de tecnología, ellos también tuvieron un maestro que los inspiró, también tuvieron un maestro que los guió. Entonces, que nunca se nos olvide la importancia que tienen los maestros en la sociedad. Gracias, Jocelyn. Pues bueno, Felisa, te agradecemos tu participación. Gracias Muchas gracias. nosotros y esperemos verte pronto con otra charla o con algún taller. Claro que sí, por supuesto. Yo encantada. Muchísimas gracias a todos. Bien, hasta luego. Hasta luego. Bye.